Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, un lugar para aprender a cuidarte y empezar a ver la nutrición como una aliada que te ayudará a encontrarte mejor y a volver a disfrutar de la comida como antes. Creo que la salud tiene que ser integrativa, donde la alimentación y la salud intestinal tienen un papel fundamental en tu bienestar físico y emocional. Por eso en este podcast hablaremos de cómo mejorar tu salud yendo siempre a la raíz del problema, sin parches que solo camuflan tus síntomas. Si quieres que te acompañe personalmente para mejorar tu salud, puedes escribirme en martamarmol.com o apuntarte a mi newsletter donde recibirás consejos y trucos para tu día a día. Bienvenidos a este nuevo episodio de Nutrición Imperfecta. Hoy tengo la suerte de tener al otro lado del micrófono a Lorena, con la que vamos a poder hablar un ratito sobre histamina, que seguro que la histamina os suena, sobre todo por los antihistamínicos, que todos los que tengáis alergia os sonará, pero vamos a aprender un poquito qué es y qué problemas puede causar un exceso de histamina. Pero bueno, antes de meternos de pleno en este tema, voy a saludar a Lorena. Hola, Lorena. Hola. Y bueno, me gustaría que te presentases tú, porque seguro que lo vas a hacer mejor que yo, y que nos cuentes, bueno, pues quién eres, a qué te dedicas y cómo has llegado aquí a estar charlando con nosotros sobre histamina. Pues yo así de base soy periodista, pero en el tema de la histamina entré por tema personal, por estar muchos años con muchos síntomas que no sabía de dónde venían, hasta que un día esa palabra apareció en mi vida, me puse a tirar del hilo y dije, uy, esto es muy interesante, pero no hay mucha información o está un poco dispersa y digo, voy a acumularlo todo en una cuenta y así podrá llegar a más gente y así poco a poco he ido aprendiendo mucho más de lo que hubiera aprendido así como englobando información que iba encontrando, desde la propia experiencia. Muy bien. Bueno, y ya para quien no sepa de lo que estamos hablando, cuéntanos qué es la histamina y para qué sirve. Pues la histamina es una molécula, realmente es una amina, pero claro, es una palabra un poco extraña de explicar, entonces yo lo explico más como es una molécula, una sustancia que en el cuerpo tiene muchísimas funciones y digamos que es necesaria para la vida. No es como decir, ay, me cargo la histamina y acabo con los problemas. No, es que si te cargas la histamina no vas a poder vivir, porque algunas de las funciones que tiene, seguro que lo conocéis mucho más por el tema de alergias, ¿no? De lo que decías tú, antihistamínicos, pues cuando hay exceso de histamina se producen los efectos de la alergia. Entonces, antihistamínico, ¡pam!, te lo cargas, pero que luego veremos por qué esa no es la solución. Y algunas funciones que tiene, pues en los procesos digestivos está implicada, por eso algunos de los síntomas que veremos luego van por ahí. También en la regulación del ciclo del sueño, en el apetito, en la inmunidad también, por el tema que comentamos de alergias y otros temas, y también como neurotransmisor, que veremos afectación en estados de ánimo porque también está incluida en neurotransmisores. Vale, o sea, tiene muchísimas funciones, pero en cambio hay algunas personas que en este caso a ti te pasa, o te pasaba, porque luego nos contarás, que tenías histaminosis, ¿no? Que es un exceso de histamina. Bueno, cuéntanos, qué es, que más o menos lo he explicado, que es un exceso de histamina, no creo que tenga mucho más, pero qué síntomas tiene, o sea, con qué cosas cursa y cuáles pueden ser los orígenes, o sea, las razones por las que una persona tenga un exceso de histamina. Esto es importante, como tú lo has explicado, histaminosis, exceso de histamina, porque realmente es esto, pero mucha gente cuando llega a mi perfil le han diagnosticado histaminosis y cuando te diagnostican algo dices, es una enfermedad, esto se va a quedar aquí siempre. Entonces está muy bien esto, rebajarlo, decir, oye, es un conjunto de síntomas que te están diciendo que tienes un exceso de histamina. Y entonces, en síntomas que puede dar, los primeros en los que a cada uno le afecta diferente, ¿vale? Hay personas que pueden tener el síntoma contrario de otra persona. Pero de primeras, hablando de similitud con alergias, hay personas que creen que tienen alergia y cuando se hacen las pruebas de alergia no tienen ninguna.
¿Y esto por qué? Porque da síntomas muy similares a la alergia, como puede ser la rinitis, la rosácea, algunas inflamaciones, incluso labios, lengua. La diferencia es que en una alergia te puede dar una anafilaxia bueno, puede ser peligroso para la vida, y en el cambio, en exceso de histamina, son síntomas muy llamativos, pero realmente, aunque se te inflara un labio, no estarías yendo más allá en una reacción alérgica. Estos son principales también, que tengas como piedritas en los ojos, que como pesados, rojos. También los párpados por la mañana, como si tuvieras globos de agua, de esto de estar toda la noche llorando, pues te levantas así después de que te dé un pico de histamina. También hay temas relacionados con la fertilidad. Puede haber abortos de repetición, puede haber amenorrea o dismenorrea, o sea, tener dolores menstruales que no son soportables, que no son normales, ni, bueno, lo típico, no es una molestia que te impide tener un día a día normal. Luego también temas digestivos, habría tanto diarrea como estreñimiento, habría mucha distensión abdominal, podría haber ruidos incluso, digestiones pesadas y también inflamación del cuerpo. Yo decía, es que yo llevo fombellas por el cuerpo. Mucha gente se verá identificada en hago mucho ejercicio, como muy sano, tal, pero no bajo de peso, pero no se me nota el músculo. ¿Por qué? Porque encima tienes una capa de agua y de inflamación exagerada, que es que el músculo está diciendo, por favor, no puedo salir al mundo. Y luego también hay gente que le cuesta mucho coger peso, por eso digo que va mucho de iguales y de contrarios. A cada uno le afecta de una manera en función del desajuste, que es lo que veremos ahora vale, y de por qué me pasa esto. Pero la base en los síntomas es que se vea que son multisistémicos. Que no es decir, no, es que hay gente que dice, no, es que yo no puedo tener esto porque no tengo ninguna afectación en el intestino, pero tienen migrañas todo el día. O tienen, pues eso, inflamación de dolor, dolores articulares, dolores de inflamación en la espalda, bueno, la histamina da y eso, inflamación también. Entonces, que son súper variados los síntomas. Claro, que sea tan difuso, supongo que es lo que hace, bueno, supongo no, es lo que hace complicado este diagnóstico, que muchas veces pues nos centramos, si tienes migrañas, pues nos centramos en tratar la migraña. Desde la medicina tradicional, pues se centra en el fármaco que para tratar la migraña, y así continuamente. Y al ser tan difuso, pues muchas veces hace difícil este diagnóstico, que luego veremos cómo se hace, qué hay que hacer ante sospechas. Pero muchas veces esto es lo que hace que sea a lo mejor tan desconocido, pues los problemas de histaminosis, ¿no? Vamos. Exacto, que al final la gente con la que hablas, o en mi propio caso, has acabado yendo a 10 médicos a la vez porque tienes problemas de todos. Y cuando vas a cada uno, lo que pasa es que tú no tienes un problema en esa zona. Tú vas al ginecólogo y te dice, pues tienes amenorrea, pero yo no veo que haya un problema. Pues sí, está todo así dormidito tal, pero no tienes un problema. Tus hormonas están bien. Sí, exacto. Tu peso está bien y ya está. Y es como, a ver, no. Los claro que parámetros hay algo que analíticas no tienen por qué salir mal, que mucha gente me dice, no, es que yo me hago analíticas y no me salen asteriscos. Y digo, primero, los asteriscos no quiere decir que el resto esté bien, porque ahí hay muchas cosas que ver. Y si hay síntomas y eso sale bien, es que pasa algo. Y luego que son cosas muy básicas y hay que ir más allá, que el problema, o sea, la migraña, si te hacen un TAC no te va a salir una cosa en la cabeza. Hay que ver por qué hay una migraña, de dónde viene esa falta de energía que hace que el cerebro diga, oye, me quejo porque no me haces caso y me estoy aquí derritiendo. Y esto con todo. Cuando vas al digestivo, la mayoría de gente sale con, no, es que tienes una intolerancia, que veremos la relación entre intolerancias y exceso de histamina, o simplemente no te veo nada, esto es nervioso, psicológico, tal, y intestino irritable. Bueno, es que entre los nervios e intestino irritable, tengo casi todos los de digestivo así. Y dices, no puede ser. O sea, evidentemente si el paciente se está quejando, si tiene la tripa hinchada, si tiene diarreas, algo le pasa. O sea, aunque tú no seas capaz de verlo a través de las pruebas complementarias habituales, evidentemente algo pasa que a lo mejor, pues bueno, pues no estás siendo capaz de saberlo y tienes que derivarlo. Pero decirle al paciente que no le pasa nada cuando tiene muchos eso síntomas, es lo peor. O sea, que puedes hacer.
yo creo que un profesional debería decir, mira, yo no sé lo que te pasa, pero tendrías que seguir buscando. No sé, yo cuando tenía la pericarditis este año, me gustó mucho el cardiólogo porque no me dijo no tienes nada, me dijo tienes una pericarditis, pero yo no sé decirte de dónde viene. No me dijo, pasa, como no sé qué es, pasa o no tienes nada. Es Como fundamental. negarle al paciente. Claro, es fundamental porque hay que saber los límites de cada uno y evidentemente, o sea, y yo creo que eres mejor profesional si sabes decir, mira, espérate un segundo que no lo sé y o te voy a derivar o voy a investigar, pero no lo sé. Porque, bueno, estamos derivando un poquito, pero ahora volvemos a tratar esto. Me ha pasado muchas veces que cuando mando pruebas de microbiota a gente que tiene problemas digestivos y cuando tenemos los resultados sale todo alterado, sale, bueno, pues una disbiosis o algún parásito, me dicen, lo agradezco que salga todo mal para confirmar que no me lo estoy inventando. Y yo me muero de pena, digo, pero ¿cómo puede ser que aún tengas que alguien te lo tenga que confirmar aún que no te lo estás inventando? Evidentemente no te lo estás inventando. Yo cuando salió algo mal era como, sí, toma, por fin sé algo. Claro, o sea, por lo menos sabes, dices, bueno, sale algo mal, por aquí puedo tirar, eso sí que lo entiendo, ¿no? En plan, vale, venga, ya empezamos a tirar del hilo de lo que está mal. Pero como confirmarte a ti misma que vale, no te lo estás inventando, es muy duro. O sea, es un proceso largo de que alguien te comprenda, pero bueno. Que esto después también hablaremos de esta parte más, sí. El peso psicológico. Exacto. ¿Cuáles son los orígenes o las causas que pueden derivar en una histaminosis? Pues aquí está muy implicada la disbiosis, el sobrecrecimiento bacteriano, los hongos como la cándida, parásitos. También podría ser temas de que falte ácido en el estómago, porque a partir de ahí pues mucha comida pasa al intestino y entonces ahí se monta un festival. También que podrían faltar enzimas para poder digerir bien la comida, que el hígado estuviera saturado, porque claro, el hígado tiene unas fases que tienen diferentes funciones en el cuerpo y si alguna de esas fases está saturada, que dices que no puedo con mi vida, pues va a dar síntomas también. Y claro, ¿qué pasa? Que esto no se analiza por separado, esto normalmente te hace una analítica o estos coprocultivos, ¿no? Que es así de mirar a ojo, de uy, no sale nada. Entonces la gente dice, no, pero es que yo todo esto ya me lo he mirado. Esto es un clásico de, sí, tú me dices esto, pero es que yo ya me lo he mirado. Y digo, no, porque es que no tiene nada que ver una prueba con la otra. Sí, esto pasa mucho además. Con parásitos es muy habitual. No, ya me han mirado parásitos y no tengo. Es como ya, los han mirado por PCR, ¿cómo los han mirado? Yo es que no tenía ni candidiasis ni nada por coprocultivo, ¿no? Pero si es que no tienes nada. Yo decía, a ver, pero si es que me salen hasta las rajas estas hasta al lado de la boca del cándida, si es que tengo de todo. Y no, si no sale nada. Y cuando me hice ya por PCR fue como, ok. Ahí es cuando se ve todo. Bueno, y no se ve todo, se ve más. Se ve por lo menos lo que buscamos, sí que podemos encontrarlo, que todas las pruebas tienen sus limitaciones, pero bueno, por lo menos saberlas. Entonces, bueno, intestinal, por lo que veo, es la principal fuente de problemas de histaminosis. Sí, porque claro, el intestino está relacionado con todo, de muchas maneras, a través de neurotransmisores, a través de sustancias que van por el cuerpo, a través del nervio vago. Hay muchísimas maneras en que se relaciona con el resto del cuerpo. Entonces, justamente... no me quería avanzar, pero en el intestino tenemos una enzima también que es la que degrada la histamina junto a otra del hígado, que por eso comentaba lo de las fases. Y entonces, ¿qué pasa? Que es que en esos órganos está como todo el centro de decir, vale, es que necesito tenerlo bien, porque a partir de ahí todo lo que vuelva a la sangre, todo lo que, por esa permeabilidad que se puede producir en el intestino, por esos patógenos que comentábamos, por los hongos, las bacterias, la disbiosis y todo lo que vuelva al torrente sanguíneo te lo vas a comer. Claro. Básicamente. Entonces, por eso hay tanta interrelación. Es raro entender, decir, pues eso está ahí abajo del todo y solo sirve para digerir y sacar. No. Es que sirve para muchísimas cosas. Y de hecho, lo que comentaba del estado de ánimo se ve mucho porque en el intestino, yo le digo a la gente, fíjate, cuando tienes el intestino más inflamado, a ver cómo estás. Sueles estar más tristón, más irritable, más como, ay, no puedo con la vida. Y cuando se te baja la inflamación, ya sea porque has estado días portándote mejor con la alimentación
que no tiene todo que ver con eso, pero hay personas que sí que lo notan de decir, mira, es que cuando no como tal reduzco inflamación, o porque estás en tratamiento y estás empezando a reducir síntomas. Y entonces se notan un montón el subidón este de decir, buah, es que ahora tengo más energía, tengo menos migrañas por esto de recuperar energía y el estado de ánimo. Entonces es que hay una relación tan grande entre lo que pasa en el intestino. Por eso no es solo la alimentación que pasa por allí, sino también todos los tóxicos que pueden llegar a parar allí, de lo que sea, de alimentos, de cosmética, del ambiente y, bueno, en general todo el tema de descanso, todo lo que no altere el sistema digestivo. Claro, y también pasa mucho que la gente empieza a comer mejor. Dice, no, es que ahora que como mejor estoy peor. Y es que cuando tenemos un problema intestinal de base, como puede ser una disbiosis o un sobrecrecimiento bacteriano sobre todo, a veces comer mejor, que es comer más verdura, más fruta, se identifica con más síntomas, más hinchazón, porque estamos dando al final fibra fermentable y hay más síntomas. Entonces muchas veces la gente dice, no sé, cuando como peor, estoy mejor. Y eso es porque no estamos, porque la alimentación es parte, pero no es el tratamiento, hay que tratar aparte. Y la alimentación tiene que ser parte del tratamiento y a veces, bueno, pues se hace alguna dieta, pues como la puede ser la baja en FODMAPs, que es muy restrictiva en frutas y verduras, sobre todo las fermentables. Entonces, muchas veces la gente no encuentra esa relación si no se le explica bien. Y dice, no, es que... Y muchas veces se basa mucho en la alimentación y, bueno, todos cuando empezamos yo creo que pecamos un poco de eso, de decir, vale, ¿qué tengo que comer para salir de esto? Y realmente hay tantas cosas que no solo la alimentación. Y luego con el tema de la histamina pasa muchísimo de, claro, llegan a mi cuenta y yo ya como con histamina desde hace como un par de años. Y entonces me dicen, pero esto no va de dieta baja en histamina. No tengo, o me empiezan a comentar en las recetas que pongo, ¿eso tiene histamina? Digo, ya, pero es que mi objetivo es enseñar que, uno, la dieta baja en histamina no es para todos los casos de exceso de histamina porque va a depender del origen. Por ejemplo, una persona que tuviera un SIBO, un sobrecrecimiento bacteriano, le pondrían una FODMAP a lo mejor, o una combinación. Y además que dentro de estas dietas, cada persona es individual y puede decir, vale, pues por mucho que esto no tenga FODMAP, me sienta fatal. ¿Y por qué? Pues porque la persona no tiene un SIBO. Tiene SIBO porque tiene hipoclorhidria, porque tiene no sé qué, y entonces es que es tan individual todo que yo le digo, no os centréis en la alimentación solo, después no digáis, es que tengo esto, me pongo yo la pauta de alimentación, porque no va a tener sentido, vas a estar restringiéndote y cuando toque el momento de verde de restringirte, ya tu cuerpo no va a poder aguantar más restricción. Porque además este tipo de dietas mucha gente no sabe que no tienes que estar años. Quieres decir, oye, no aguantes tanto porque te van a faltar nutrientes, te va a faltar tal. Y que luego cuesta mucho reintroducir y al final este tipo de dietas es algo puntual como tratamiento, pero en realidad es alimento para las bacterias buenas, por así decirlo. Entonces, si dejamos de dar este alimento, estas bacterias pues no sobreviven, al final perdemos diversidad que es importantísima para el resto. Entonces es como un poco pescadilla que se muerde la cola, como siempre desde aquí, Iza profesional, pero por ahorraros tiempo, disgustos, errores y por hacerlo bien. O sea, no juguéis a esto. O sea, está muy bien informaros porque yo creo que, y de hecho estos podcasts son para eso, para saber que existen alternativas, para saber que existe solución, pero no para que cada uno coja su tratamiento. Nos hemos adelantado un poco y te iba a preguntar ¿qué alimentos son ricos en histamina? Porque has dicho que hay alimentos ricos en histamina. Sí, exacto. Esto ya si la persona, después de verle todos los desajustes y tal, se decide que en su caso necesita dieta baja en histamina, esto es el recorrido hasta llegar hasta allí, pues hay alimentos como los cítricos, por ejemplo, que son altos en histamina, el pescado azul también, con lo rico que está el atún y el salmón, pues también. Luego, bueno, en este caso también quería comentar que en estos tipos de pescados también habría que mirar el tema de los metales pesados y tal, pero bueno, pongamos que he dicho melva en vez de atún, ¿vale? Que también es pescado Sardina. azul. Sí. Luego también el cerdo. Y luego hay alimentos como el chocolate que a lo mejor no tiene por qué ser alto en histamina, sino que hace que se libere histamina por la composición del alimento. Hay alimentos que dice, ay, pero esto, ¿por qué? Y es justamente porque te hace liberar histamina en el cuerpo. ¿Qué más habría? Bueno, también se suele quitar gluten y lácteos de vaca
en este caso porque la propia inflamación que generaría el intestino haría que aumentara la histamina. Y estoy un poco oxidada en ese tema de los alimentos porque hace tanto que no los Bueno, consumo, pero podemos ver también el café, todos los alimentos con teína, el alcohol, también suele quitar la soja, los frutos secos, las solanáceas como el pimiento, la berenjena, la patata, luego también espinacas, acelgas. El azúcar, porque el azúcar también sería el tema este de, vale, al intestino no le está molando demasiado que le estemos metiendo aditivos, azúcares, o sea, los ultraprocesados, digamos, que sea lo básico que se suele quitar, incluyendo chucherías y estas cosas. Y luego otro tema que suele doler es el huevo, porque te puedes comer la yema, pero que es un poco triste hacerte un huevo para recortarlo y todo eso. Entonces hay gente que, pero el huevo, por favor. O gente que se hacía muchos pasteles de claras y tal. Y uff, te estabas poniendo a tono. claro. Pero bueno, como hemos visto antes, o sea, el origen de la histamina no es alimentario. O sea, yo siempre lo explico como que es un vaso que se va llenando gotita a gotita y que llega un momento en que desborda. Entonces, bueno, pues los alimentos y estos alimentos ricos en histamina son gotas que caen, pero cortar esas gotas de los alimentos no es suficiente. Hay que ir al origen, como estábamos diciendo antes, de qué tenemos. Tenemos un SIBO, tenemos hipocloridria, tenemos una cándida. Entonces, quizás la alimentación en algunos casos puede ser pues una ayuda a rebajar esas gotas que van cayendo mientras de base voy tratando todo lo anterior. Exacto, de hecho yo tuve que hacerla muy estricta porque mi nivel de histamina era exagerado y ahora vendría la pregunta de ¿y cómo se mira el nivel de histamina? Eso. Pues yo lo que diría es que a mí no me sirvió absolutamente de nada mirar los niveles de histamina ni en orina ni en sangre, porque a mí me salía como que estaba ok, pero realmente por los síntomas era más que evidente que tenían exceso de histamina de locos. Entonces en este tema sí que, como tú decías, los alimentos dentro de... O sea, digamos que hay dos partes, ¿no? La parte que los alimentos suman gota a gota y luego y lo que tú no puedes degradar, y luego está la parte que el cuerpo va generando. ¿Por qué? Por esos patógenos, ¿no? Hay unas bacterias, unos parásitos diciendo hola, yuhu, soltando histamina por ahí. Entonces mucha gente, y me incluyo, porque esto no es fácil de entender cuando no sabes nada de esto y empiezas, creen que cortando el grifo del alimento ya está todo arreglado. Y dicen, no, pero si yo hago dieta baja en histamina, claro, a lo mejor tiene que hacer una FODMAP, pero bueno, digamos que empiezan por ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Que el grifazo realmente que tienen es el de los patógenos. Y dicen, no, pero hostia, es que yo me sigo encontrando mal. Y entonces aquí está el equilibrio de decir, vale, por ejemplo, los que tenemos mucho exceso ya por la parte del patógeno, pues a lo mejor nos meten una dieta estricta porque cualquier gotita ya nos hace desbordar, y los que tengan un nivel intermedio, que eso se ve por el tema de los síntomas, por cómo te inflamas, por las reacciones del cuerpo, pues a lo mejor le dicen, mira, tú sí que te puedes comer un aguacate a la semana, o sí que una vez al día puedes meter un alimento alto en histamina, o no es tan estricto. Yo digo, mira qué suerte que tienen. Yo estuve ahí 2 meses súper estricto, pero es eso, que al final son como dos fuentes, pero no están separadas, porque van a confluir a lo mismo. Vale, tienes que degradarlo, mejor que no generes en exceso, y eso, que no haya nada que esté metiendo leña en el fuego. Vale, y vamos a recuperar la pregunta de antes, que era, si yo tengo sospecha de que tengo histamina, aunque hemos dicho unos síntomas que son muy difusos, pero bueno, imagínate que alguien está escuchando y dices, soy yo. ¿Qué pruebas hay? ¿Hay alguna prueba que nos diga esto, aunque tú nos has dicho que tus niveles de histamina no? ¿Hay alguna otra prueba que nos pueda ayudar a saber que tenemos un exceso de histamina? Bueno, de primeras, mucha gente se da cuenta cuando se hacen las pruebas de alergia en el brazo, porque cuando vas al alergólogo, pues aunque no te salga ninguna alergia, el puntito que te ponen aquí es el que tiene que reaccionar para saber que la prueba está haciendo efecto, y ese es el de la histamina. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando te sale pequeñito, o sea, en plan, ha reaccionado, ok, pero a mí me salió un ronchote gigante que si miras el resultado de las pruebas era como de 7x7, una locura. Y yo le dije, hostia, este me ha reaccionado un montón. Y me dijo, no, esto es solo para validar la prueba. Es el control. Claro, sí, es el control. Y yo, ¿what? Y entonces me puse a mirar y ya vi, esto es histamina, tal. Y sí, claro, es normal que te reaccione porque es el control, pero no que te ocupe medio brazo. O sea, mucha gente se da cuenta ahí cuando ven mi cuenta y dicen, hostia,
a mí me pasó aquello en aquella prueba tal, que reaccioné mogollón. Bueno, esto es un pequeño Sí. test, digo, no ay, sí, es seguro. Luego, las pruebas estas de histamina en orina y en sangre, pues se suelen hacer, pero ya digo que nadie descarte eso, porque decir, ay, no, es que a mí me ha salido que está bien, bueno, es que puede ser por muchos motivos, no tiene por qué descartarse. Otra manera de no descartar el exceso de histamina es hacerse la prueba del déficit de DAO. Porque mucha gente dice, bueno, la DAO es la enzima que degrada la histamina en el intestino. Entonces, se supone que cuando tienes déficit de, bueno, se supone no, seguro, cuando tienes déficit de esa enzima vas a degradar peor la histamina y vas a tener más síntomas. Pero no tener déficit de DAO no descarta el exceso de histamina, porque es simplemente una vía de degradación de la histamina. Y habíamos comentado que había otra también que estaba en el hígado, que ya si tienes las dos, como tenía yo, ya es la rehostia. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente se hace este test porque ahora está como muy on fire en internet y lo encuentran y dicen, no, yo ya me he hecho el test de DAO y no tengo déficit. Ya no tengo exceso de histamina. Y no, o sea, por ejemplo, mi pareja tenía la DAO que iba a reventar de perfecta, niveles, vamos, que era para comprarle, sacarle DAO y ponérmela yo, y tenía exceso de histamina. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, por los patógenos que generan la histamina. Por tanto, el problema del exceso de histamina es que es mucho más fiable, digamos, ver que tienes todos esos síntomas e ir a ver qué pasa. O sea, realmente las pruebas para el exceso de histamina sería mirarte un SIBO, mirarte una disbiosis, mirarte los parásitos, vamos, lo que viene siendo un test de disbiosis y ver cómo está el hígado, pero con parámetros más allá de los clásicos, irte a una homocisteína, a la B12 y a todas estas cosas, a ver cómo se interrelacionan. Ver los temas del colesterol, las hormonas, el cortisol, todas estas cosas. Esto es lo que realmente va a indicar que lo que te está pasando tiene unos diferentes orígenes y que te están provocando un exceso de histamina. Pero básicamente es como, no te preocupes de esa parte, tú preocúpate de, vale, ¿qué es lo que tengo que ajustar? Y yo por mi parte, ¿qué puedo hacer? Porque el terapeuta te va a decir lo que considera para ti, en plan alimentación, pruebas, tratamientos, pero realmente no es lanzarse bueno, como el terapeuta me ha mandado esto, hago las 4 cosas, no, es decir, vale, yo por mi parte, ¿qué puedo sumar? Entonces ahí es empezar, vale, pues aparte de respetar todo esto en la medida que pueda, sin volverme loco ni loca, ¿qué voy a aportar? Pues voy a empezar a no trabajar 500.000 horas, voy a empezar a dormir a horas que tocan, voy a empezar a comer de manera más consciente, no estar ahí comiendo y, ay, mira, 4 películas y media y no sé lo que me metió en la boca y todo esto que hacemos casi todos y que no masticamos y tal, yo me incluyo en todo esto, no os penséis que os he hecho ahí la culpa y yo me la quito. Entonces esto, hay una cosa que quería matizar aquí, que he comentado que va muy bien el tema de disbiosis para el tema intestinal, pero también diré que lo que más recomiendo es ir al profesional y que luego mande las pruebas, porque si tú te pones ahí a decir, no, me voy a mirar todo esto, me voy a pagar 400 euros de tal prueba, vas a perder tiempo, dinero y cuando llegues al profesional no servirá la prueba porque se habrá caducado. Es que justo iba a decir eso, cuando estabas diciendo lo de las pruebas, digo, en realidad esto son pruebas, son complementarias, que yo esto lo recalco siempre porque parece que se nos olvida y yo escucho al paciente, que tienes hinchazón abdominal, venga, tienes estos síntomas, podemos hacer una prueba de disbiosis, pero no sirve de nada decir, venga, voy a hacer todas las pruebas del mercado, voy a hacer un análisis de todo y a ver qué sale, a ver qué encuentro. No, las pruebas son complementarias para complementar un posible diagnóstico que nos ha guiado los síntomas. Y que en función de cada síntoma, a lo mejor en vez de hacerte un test de disbiosis, te hacen uno de microbiota en orina. Por ejemplo, te hacen metabolitos, sí. Claro, es que va a depender muchísimo. Entonces yo me encuentro eso, que viene mucha gente que se ha estudiado mucho el tema y se ha hecho 500.000 pruebas y cuando llega al profesional le dice, hostia, es que te hiciste el test hace un mes y te hace un mes ahora, a lo mejor ya es que no se llama ni igual el bicho, ¿sabes? Es que... O que incluso a lo mejor te has hecho una prueba que yo considero mejor hacerla más tarde y decimos que has pagado y que no son baratas estas pruebas.
Entonces, Claro, entonces el consejo sería un poco que ya que todos estos temas no son baratos y que vas a tener que pasar por varias etapas, que mejor te guardes el dinero y el tiempo y toda tu esperanza para cuando tengas que necesitar tirar de todo ello. total, sí, sí. O sea, que existen pruebas, existen formas de hacerlo, pero desde luego que no las hagáis a lo loco y esperéis a que os lo mande alguien con criterio y que sea útil, sobre todo, porque es que eso, las pruebas de disbiosis son 200, 300 euros y bueno, pues eso es un dinero. Y sobre todo lo que tú dices, que son tratamientos largos con suplementación que tampoco es barata. O muchas veces lo que hace algunas personas es coger, dice yo no quiero estar con un profesional, yo cojo, me hago la prueba y se lo llevo a la primera persona que pase por ahí. ¿Y qué pasa? Que una prueba sola no habla de ti, es una prueba. Entonces mucha gente dice, no, es que me ha salido alterado un parámetro en la analítica o un parámetro en el test de disbiosis y me escriben y les digo, mira, no te vuelvas loco ni loca porque ese parámetro que a lo mejor en una persona que tenga XXX quiere decir que le va a dar un no sé qué, en ti no te va a pasar nada porque es simplemente un indicador que en función de ti, de tus características, de tus síntomas y de tu estilo de vida, a lo mejor simplemente significa que como X cosa está saturada, la otra está mal, pero la X no te sale en la analítica. Entonces estas cosas, yo entiendo que tienes que encontrar respuestas, pero que no vale cualquier sitio y que una cosa aislada no funciona. Incluso el test solo de disbiosis, sin saber cómo es el paciente, sin ver analíticas, sin saber qué come, qué hace, Y tampoco. sin síntomas. Es que Exacto. si no hay síntomas, Tampoco hay que producirse cosas. Muchas veces hacemos pruebas a ver qué encontramos y de repente te encuentran cosas y te las empiezan a tratar, pero espérate, es que si no hay síntomas, quizás no es tan problemático esto, a lo mejor... Esto pasa mucho con el Helicobacter también, que mucha gente va al médico, pues no sé, me duele la uña. Ah, vamos a ver si hay Helicobacter. Y de repente le meten una tanda de antibióticos brutal y entonces la persona desarrolla una disbiosis de la leche. Y entonces te llegan y lo primero que le pregunto es, ¿cómo trataste esto? Digo, ¿pero te molestaba? No, me dolía la uña o tenía migraña. Pero, ¿y después del antibiótico cómo te notaste? No, a tope de todo. Entonces ahí empezó todo. Me dice, ahí empezó todo. Yo tengo un podcast que es el Helicobacter, ¿qué pasa después? Porque es que es el origen de la mayoría de los problemas intestinales. Tratar un Helicobacter, que ya no es el tratamiento, o sea, que si el tratamiento se hiciese bien y cuando es adecuado y luego una buena pauta de recuperación de mucosas, de ácido, de probiótico, sería adecuado, pero el problema es que se quedan en el antibiótico y lo que tú dices, que muchas veces se trata porque se encuentra buscando algo o incluso he visto a varias personas que lo tiene un familiar en el Helicobacter y les hacen pruebas a toda la familia sin síntomas y les tratan a toda la familia, cuando el Helicobacter es una bacteria que tiene el 50% de la población y que solo algunas personas desarrollan síntomas y es cuando tienen una hipocloridria, cuando esa baja cantidad de ácido hace que el Helicobacter crezca, o sea, es un montón de cosas que eso, buscamos a ver qué encontramos y encima tratamos y fastidiamos. O sea que... Bueno, el problema es el que tú comentas, ¿no? De decir, vale, pues a lo mejor te lo cargas y todo queda perfecto y tal, pero como no has tratado el por qué el Helicobacter está a sus anchas, es como el tema del SIBO, ¿no? Se trata el sobrecrecimiento bacteriano y entonces ya todo se acomoda, pero al cabo de un mes vuelves a tener SIBO. Y dices, vale, pues que nadie te ha mirado por qué hay SIBO. O sea, muchos desajustes a su vez vienen por otros. Entonces es como una cadena que sí, tú... Es como cuando... un ejemplo que he comentado últimamente en Instagram, cuando te ponen unas plantillas en los pies, muchas veces a lo mejor no viene el problema del pie, te viene de la rodilla, te viene de la cadera, te viene de... Pues esto es lo mismo. Que tú tengas un problema de intestino, a veces te puede venir de un paso previo que tu cuerpo está haciendo fatal. Entonces, bueno, es un poco esto. Y aquí al principio comentaba la relación entre intestino e histamina con las intolerancias. Que muchas personas también cuando me escriben dicen, no, es que yo tengo intolerancia a la lactosa desde hace 10 años. Hostia. Y dices, es que claro, en ese momento, bueno, si te hubieran mirado bien por qué tienes intolerancia a la lactosa, pues si es genético, pues mira, tal. Pero si es realmente que tienes una inflamación intestinal brutal o una permeabilidad, pues lo mismo con la fructosa, con el sorbitol. Y esto pasa mucho. Yo si me hubiera hecho estas pruebas y nunca hubiera ido a tratarme, pues yo diría que tengo intolerancia a fructosa y sorbitol, porque eran mis dos grandes problemas.
Y claro, yo me comía, una vez hice una prueba que no me hacían caso en el médico y me fui y en la consulta me comí un plátano. Y nada más comer el plátano se me infló la barriga brutalmente y empecé a hacer unos ruidos tremendos. Se movía como si hubiera un niño dentro. Y bueno, llamaron a 3 médicos, se pusieron a mirar y a ver si tenía... bueno, a ver qué tenía por ahí, si era del apéndice, no sé qué. Y yo, no, es que me comí un plátano. Entonces, claro, me decían, pues no comas fruta. Y, claro, y entonces yo me había quedado toda la vida sin comer fruta y muchas verduras también por el tema del sorbitol y tal. Muchísima gente Bueno, así. Claro, es que es como poner la tirita, ¿no? ¿Que te sienta mal el plátano? Pues déjatelo de tomar. Ya, bueno. Sí. Ya, pero ¿qué pasa? Entonces, con el tema del por qué se relaciona con la histamina es por esto, porque decir, vale, tienes intolerancia, quiere decir que te vayas a mirar el intestino, porque puede haber cosas y entonces se genera el exceso de histamina. O sea, simplemente para que se contextualice eso. Que está todo relacionado. O sea, al final es como, vale, ¿de qué depende? Bueno, pues de 1000 millones de cosas, pero esto es a lo mejor la punta del iceberg que te tiene que hacer buscar y encontrar el origen de estos síntomas. Voy a volver a DAO. La DAO ahora, esto lo hemos hablado, que es que se le da mucha importancia. Yo creo que como todo lo que podemos medicalizar, es decir, todo lo que podemos modificar nosotros, pues porque hemos desarrollado un medicamento, un suplemento, tenemos capacidad de cambiarlo, es como que focalizamos todo en eso, ¿no? Y en la DAO pasa un poco esto. Como hemos conseguido generar un suplemento de DAO, pues ahora parece que todas las histaminosis es por déficit de DAO, ¿no? Exacto. Y yo aquí estoy flipando porque me he encontrado una cosa en los 2 últimos años que estoy alucinada y yo no sé explicarlo. Solo voy a explicar lo que yo me he encontrado y luego ya cada uno que interprete como quiera. Vale. Yo me he encontrado que cuando yo empecé con esos temas, pues yo me miré la DAO porque era importante ver esa enzima, pero igual que me miré el hígado para ver la fase de metilación. Y bueno, me salió el déficit y tal, y entonces ¿qué hicimos? Pues decir, vamos a tratar el intestino para subir la DAO. Porque en la DAO, cuando tú tratas toda esa inflamación y todo, pues, pues se vuelve a ajustar como se ajustaría el hígado y todos felices y volvemos a degradar la histamina y tal. Pero ¿qué pasa? Que en los últimos 2 años o así yo he empezado a ver un montón de gente, incluso amigas mías, que se han ido a hacer la prueba. No les hacen la prueba de DAO, de decir cuánta cantidad tienes y si funciona o no, sino que les hacen la genética. ¡Tachán! Entonces, ¿qué pasa? Que sin ver cuánta tienes y si funciona o no, te dicen, tienes un déficit genético de por vida tal, y eso ¿qué pasa? Que también empiezan a estirar y cogen y le hacen la misma prueba a la madre, al padre, al no sé qué, como lo del Helicobacter, ¿no? Y entonces, claro, como es genético, pues tiene que venir de alguien. Y claro, ¿qué me he encontrado? Que mucha gente se queda en eso, de decir, vale, es genético y ya, bueno, me tomo la enzima esta de por vida, que además hay de animal y hay de planta, luego ya cada uno ahí elige. Y ya está, y hago dieta baja en histamina de por vida. O sea, imagínate, sin pescado azul, sin un montón de nutrientes que son fundamentales. Y luego hay otras personas que, aquí es lo que digo yo, digo, tú haces la prueba que tú quieras, pero si a ti te sale un problema, vete a mirar el intestino. Que es gente que le ha salido el déficit genético y ha dicho, no, yo no me conformo con esto. Yo me voy a mirar el intestino y voy a mirar qué hay ahí. Y tachán, han empezado a tratar el intestino y les ha subido la DAO y se han quedado perfectos. Y dices, si esa persona... Es que yo no sé qué pasa con esa prueba. Si es que da... Yo he llegado a pensar que a lo mejor que esta prueba no esté súper afinada todavía, porque una genética es genética, quiero decir. Yeah. Entonces yo he llegado a pensar que esa propia inflamación esté alterando los resultados. Y como esa persona tiene mucha alteración intestinal o lo que sea, que dé un resultado que no sea, porque si no, ¿cómo se explica que una genética se negativice? O sea, es que no... Pero, o sea, sí que sí, o sea, sí que se pueden alterar los genes, o sea, no los genes, pero está la epigenética que se puede ver afectada, pues a lo mejor como estemos. La verdad es que yo nunca he mandado la prueba genética. Sí que hemos visto, sí que mando niveles de DAO, pero nunca he mandado la genética. También yo pienso, no sé, yo creo que de primeras, en vez de etiquetar en eso, yo haría la de, vale, tenemos DAO y cuál funciona, o sea, en qué cantidad funciona, y si después de tratarlo todo vemos que eso no mejora, a lo mejor ya decir, vale, es genético o no, pero de primeras, que además es bastante más cara la prueba y tal, meterte en eso, yo la verdad no sé explicarlo, pero solo sé explicar que la gente que luego... A ver, habrá un caso que no vaya a mejorar, ¿eh? Esto como en todo, ¿eh? No todo es magia y pim pam y arreglamos ni todo. Rápido.
Exacto. Pero sí que conozco casos, pero mega ultra cercanos de este tema y, oye, se empiezan a tratar la disbiosis, los parásitos tal, y de repente los ves ahí comiéndose berenjenas, huevos, de todo, y sin un síntoma, y madre mía. Claro, a mí la genética sería como el último paso cuando ya el paciente no tiene nada que parezca que sea fuente de histamina, ¿no? Que ya tengamos una diversidad buena, sin sobrecrecimiento, sin parásitos, sin cándidas, y dices, bueno, ¿de dónde me viene la histamina? Ahí podría ser un déficit de DAO o problemas en el hígado de metilación, que también es la otra fuente de eliminación de la histamina, porque lo que decíamos antes del vaso, tenemos que tener en cuenta lo que sale y lo que degrada, porque claro, si vamos metiendo histamina a la vez que degradamos, que es lo que nos ocurre a las personas que no tenemos problemas con histamina, no es que no meta histamina, es que la voy eliminando al mismo ritmo y no acumulo. Entonces, exacto, y bueno, es que estos temas, mucha gente me pregunta, vale, ¿y cuándo se acaba esto? ¿No? Que una parte es decir, esto es para siempre, ¿no? Era una de las preguntas. Y aquí va a depender mucho de la persona también, porque yo siempre digo, por ir a la consulta del psicólogo no sales arreglado, o sea, es por aplicar los conocimientos que te da o lo que tú piensas allí, pues esto es lo mismo, cuando tú vas a tratar, no sales arreglado porque te den la pauta en la mano, sino porque tú la hagas. Y aún así, es lo que comentábamos, que hay personas que tienen alteraciones en el hígado que no son de quito este alimento y hago ese tratamiento, sino que van más allá. Esa persona siempre va a tener una sensibilidad o sea, va a tener más facilidad que esta parte se le tapone, digamos taponarse en plan de que deje de funcionar bien. Sature, sí. Sature, exacto. Entonces hay que tener en cuenta muchas cosas, pero sobre todo lo que hay que tener en cuenta es no volver a los errores que hiciste para llegar hasta ahí. Es decir, si te llevo hasta ahí estar trabajando cada día 12 horas o te llevo hasta ahí estar comiendo muy mal o no sé, hay veces te lleva hasta ahí cosas que no puedes controlar, en plan te haces un viaje estupendo y pillas una bacteria, pues no quiere decir que no vuelvas a viajar. Claro. Bueno, pero puede ser que vayas a viajar y tengas cuidado con el agua de allí o los hielos. Exacto. Sí, que comentabas eso, que hay orígenes, que un Helicobacter es origen muchas veces, otras veces, como en mi caso y muchos otros que me he encontrado, es cosas que ya heredas, en un embarazo con una muy mala microbiota y con muchos temas, el bebé se lo come todo, los tóxicos, los metales pesados y la microbiota y todo. Y entonces el bebé ya nace como yo, ¿no? Que nada más nacer y ya estoy, pero me duele la barriga. Y luego también el tema, me he encontrado muchísimos por viajes exóticos y por virus. Pero al final no es porque el viaje vayas a otro país y en el otro país no sé qué, no, es porque tu cuerpo está habituado a defenderse de unas cosas y cuando va afuera, toma, zasca, se lo lleva. Pero es que es como cualquier lado. O sea, no es por irte fuera y antes era mucho de viajes y sigue siendo, o sea, sigue siendo una pregunta que yo hago, ¿has viajado últimamente? Uh-huh. Pero es que cada vez yo veo más gente que, o sea, ya antes era más viajar porque, bueno, pues era la gente que estaba en España siempre, pues a lo mejor no pasaba, pero es que ahora ya la globalización se ha hecho que haya parásitos en España. En España no tenemos la costumbre de desparasitarnos cada año y en cambio si hablas con cualquier persona de Latinoamérica ellos te dicen, no, es que en mi país una vez al año nos desparasitamos. Uh-huh. Y es como, ¿qué? Y luego a lo mejor llegan a España y no lo hacen y hay muchos parásitos, que suena raro, pero hay mucha gente con parásitos y que son las causas muchas veces de muchos problemas digestivos y hay algunos que sí que dan muchos síntomas de diarrea, ¿no? Una diarrea la nota, pero hay otros que... ¿Tenías diarrea? La diarrea a tope ahí. Es como muy molesta, ¿no? Como muy llamativa, pero hay otros que no dan tanto malestar tan evidente, o sea, dan malestar, pero a lo mejor de otras formas que dices, no sé, no identifico que sea digestivo. Entonces, bueno, pues simplemente tener en cuenta que sí, que los parásitos en España los hay y que a lo mejor no hace falta que hayas viajado, es más común si viajas, pero que no hace falta que hayas viajado para tener un cada vez está todo más interconectado y también se mira mucho, en este caso sí que se mira, cuando hay un parásito en alguien de la familia, pues a lo mejor se miran el resto porque compartes el váter, la comida, el no sé qué, el no sé cuántos. Y luego también leí una cosa muy curiosa, que es que la gente que todo el día viaja en el mismo tren,
todos los días coge el mismo tren, el mismo autobús y tal, que les hacen pruebas y suelen tener bastantes patrones similares, porque todo el día están tocando lo mismo, respirando lo mismo, no sé, pues una oficina de trabajo entiendo que será por ahí también. Es que creo que, no me sé el dato, pero sí que algo así parecido, que es con compartir una hora con una persona, no sé si era una hora o ya empiezas a tener la microbiota. Un morreo ya. Sí. Tienes la microbiota parecida, incluso, bueno, pues si tienes perro o mascota, tu microbiota cada vez se parece más a la de él, si tienes hermanos, o sea, en realidad nuestra vida social ya compartimos microbiota. Bueno, ahora ya con la mascarilla estamos perdiendo un poco de esta diversidad, pero sí, evidentemente afectan muchísimas cosas y la microbiota tiene tanta importancia, le hemos dado tan poca importancia durante los últimos años que ahora empieza a salir todo de ahí. Pero bueno, ahora que se empieza a hablar mucho del tema y tal, y es como, sí. La gente dice, esto es una moda. No, es que antes no teníamos ni idea y ahora se empieza a saber mucho. Entonces, no es una moda, es que estamos aprendiendo y queda mucho por saber, pero hasta hace unos años, bueno, pues hace unos años ya pues empezaba a intuir, pero ahora cada vez sabemos más, porque uno de los problemas que tiene la microbiota es que no se pueden aislar muchas de las bacterias que son anaerobias, o sea, que viven ahí sin oxígeno. Pues cuando las intentábamos estudiar o hacerlas crecer en un cultivo a través de las heces, pues no crecían, claro, porque no las poníamos en las condiciones adecuadas. Entonces, por ejemplo, la Akkermansia, que es una de las bacterias más importantes en la generación de moco, bueno, súper importante, hasta hace unos años no se sabía de su existencia. Entonces, cada vez sabemos más y cada vez nos daremos cuenta que más enfermedades, yo para mí todas, están muy relacionadas con el intestino. De hecho, lo decía Aristóteles, ¿no? Que la salud empieza en los intestinos y ahí se quedó. Nadie le hizo caso. Se quedó ahí. Os vais a acordar toda la vida de esta frase. Sí. Bueno, Lorena, si tuvieses que dar 3 consejos a alguien que empieza o que está en un proceso de histaminosis, ¿cuáles serían? Yo el primero sería que no se centren en el tema de histamina, sino que vayan más allá a todo lo que habíamos comentado de mirar el intestino, pero que sea con un profesional, que no sea picoteando por ahí. El segundo es que una vez estás con un profesional, confíes en esa persona. No quiere decir que no te informes fuera, pero que esa información no te saque de la pauta, porque me encuentro mucho que los principales fallos son sales de la consulta, lo cuestionas todo, empiezas a mirar y te autocambias el plan, y eso, perdón, pero no funciona. Una cosa es informarte y comentarle al profesional o lo que sea, y otra es tú cambiar todo porque en una cuenta de Instagram has visto X. Esto no. Y luego la tercera, que ya no sé si sería la primera, que sería todo el tema emocional, que creo que ha sido mi mayor aprendizaje. Yo era de las que, ¿pero qué va a tener que ver una cosa con la otra? Y muy fuerte lo que afecta. Una de las pruebas que hice fue medirme la glucosa en un momento que estaba normal, a 80-90. Me enviaron un mensaje que me cabreó muchísimo, no estaba planeado esto, y me la medí al cabo de un rato y me había subido a 100 y pico, muchísimo. Y bueno, entonces ahí te vas dando cuenta poco a poco por ti mismo, por tu evolución, que estos estreses que vivimos de trabajo, de preocuparnos por todo, de querer ser perfectos en todo, incluso en el tratamiento, ser perfectos en hasta el gramo de brócoli y el no sé qué, que todas estas cosas... ahora esto no es excusa para que la gente se ponga a tirar todo por la borda, ¿eh? No, pero que hay que tener un cierto equilibrio y que toda esta parte de gestión emocional, de los famosos límites que están ahora pero que son súper necesarios, de entender que llevas cargas que no son tuyas en muchos ámbitos. Bueno, que yo toda esta parte que yo era negacionista de cuando empecé, bueno, hace 3 años, de decir, no, hombre, si a mí los nervios no me afectan. Y luego te das cuenta que, bueno, que hay mucho detrás. Entonces sería esto, un poco ir más allá de quedarte con las etiquetas, no volverte loco con la información porque te puede desorientar más que informar muchas veces. Y el tercero, la parte de gestión emocional. Estoy de acuerdo con las 3. Y la última parte, que podríamos haber hablado más de ella, es que la gestión emocional en todas las patologías, en todos los problemas de salud, en todo hay que tenerlo. Y si no tenemos esas herramientas de gestión emocional, que es que no las tenemos porque no nos las han enseñado, o sea, tampoco hay que culparnos de no saber gestionar bien las cosas, pues ir a terapia, que es
es lo más normal del mundo y sin vergüenza. Y muchas veces cuando hay dietas muy restrictivas, tenerlo en cuenta y saber comunicar al profesional si esa dieta muy restrictiva te va a hacer a ti pasarlo mal. Porque muchas veces es como, no, gestiona bien el estrés y toma esta dieta súper restrictiva. Y es como, madre mía, si es que me estás provocando tú el estrés con esta dieta. Entonces yo con eso tengo mucho cuidado. Dependiendo también de la concepción de las personas, hay personas, a mí me pasó una cosa, que es que como yo me encontraba tan mal antes de todo, cuando ya me encontraba tan bien al quitar los alimentos, luego al momento de reintroducirlos me dio un pánico tremendo porque yo pensaba que una cosa que antes me comía y me daba una diarrea brutal o me estaba 3 días en la cama, me iba a pasar lo mismo. Y entonces tuve que hacer mucho trabajo, hasta el confinamiento que estaba en mi casa, no me atreví a poder meter alimentos y tal, ya es como, madre mía. Pero bueno, tienes ciertos miedos o hay personas que pierden mucho peso y se encuentran en un peso ideal por la patología y luego tienen miedo de introducir cosas porque voy a volver a recuperar el peso. Bueno, es que hay tantas cosas. Claro. A ver, es normal que si una cosa te sentaba mal y te producía pues estar en el baño todo el día o encontrarte fatal todo el día, es normal que tu cuerpo genere ese rechazo de decir, no me lo voy a volver a tomar. Entonces, te comes con miedo ya, entonces te va a sentar mal por narices. Es súper normal ese miedo, pero bueno, lo que tú dices, pues aprovechar momentos en los que estés tranquila, en los que estés en casa, que tengas todo controlado y no hacer estas reintroducciones un día que tengas en una boda. O sea, y pues muy poquito a poco, bueno, esto te guía al profesional y a cada uno hay que adaptarlo, porque es que hay gente que te dice, genial, y hay gente que te dice, me muero de miedo. Y es que y que también hay muchos fallos en eso, porque hay mucha gente que se viene arriba y reintroduce cada día un alimento o 2 en el mismo día. Bueno, que esto daría para 3 podcasts. Exacto, sí. Esto ya... Pero bueno, vamos a ir ya terminando. Y estoy realizando 3 preguntas a todas las personas que vienen a este podcast. Y aunque la primera tú ya nos la has contestado, pero bueno, te la voy a hacer. ¿Cuál fue el detonante de tu cambio en la alimentación, en la salud, en los hábitos de vida? Pues esto fue ya el cambio definitivo, o sea, fui haciendo poco a poco durante la vida, pero el definitivo fue a los 26, 27, que ya, aparte de los síntomas digestivos que llevaba de toda la vida, empecé a perder muchísimo pelo, a inflamarme muchísimo, a tener mal humor cuando yo toda la vida había sido súper happy. Bueno, demasiada inflamación y ahí fue cuando dije, mira, tengo síntomas de todas las cosas, vamos a ver qué pasa y a abordarlo como se tiene que abordar. La segunda pregunta, esto es por que yo soy muy curiosa y me encanta estar aprendiendo continuamente y yo sé que a muchos de vosotros os pasa lo mismo porque si no, no estaríamos en este mundillo. Así que cuéntame algo que hayas aprendido últimamente. ¿Y qué te hayas aprendido? Son 2 cosas que están interrelacionadas. Una es la super necesidad de ir a terapia psicológica, que no es cuando tienes problemas, sino para no tenerlos. Y esto yo empecé hace casi un año y, bueno, brutal lo que sale. O sea, a veces no hace falta ni que la persona te diga nada, solo por estar ahí tú ligando una cosa con otra es brutal. Y ligado a esto, lo que he aprendido es a raíz de coger COVID estando en mi casa y tener durante un año COVID persistente, he aprendido muchísimo la parte de cómo te tomas las cosas, porque dentro del mismo proceso yo lo he vivido súper en positivo, que dirás, niña, ¿cómo puede ser? Pues yo lo he vivido como momento para mí, momento para cuidarme, para entender cosas que no estaba haciendo bien y que no me estaban ayudando. O sea, la importancia de ser positivo incluso cuando te encuentras fatal y no puedes retomar tu vida. Y también otra cosa súper importante que he descubierto, como si hubiera descubierto aquí algo, es que detrás de muchos problemas de fatiga crónica, de muchos problemas de salud que no tienen explicación, incluso mirando temas intestinales y tal que no acaban, muchas veces hay virus detrás que se han reactivado o que en algún momento no se resolvieron, y en muchas personas con disautonomía, que es lo que a mí me provocó el COVID, aparte de pericarditis, he visto eso, que el paciente sabe lo que le pasó, sabe que tuvo Zika, tuvo Epstein-Barr, tuvo lo que fuera, pero no se tiene en cuenta en medicina tradicional. Entonces, ¿qué pasa? Que el paciente se queda muchos años con una disautonomía, con una fatiga crónica, con muchos síntomas que son incapacitantes. Sí, que es cansancio todo el día y dices, es que no tienes energía, no, es que tienes un virus ahí que
que tu sistema inmune está luchando. Sí, Exacto. Y ya por último, para terminar, recomiéndanos a un profesional de la salud que te guste, que sigas, que sea un referente, que te guste. Aquí voy a hacer un poco de trampa, porque, a ver, mi profesional favorita es quien me lleva a mí, Vale. que es Esther Perarnau del equipo de Che Bardagué, pero bueno, en realidad el equipo en sí sería la recomendación, la figura de Che en sí. Sí. Y luego otra persona que me encanta por lo que comparte, por cómo es, por toda su energía y todo lo que enseña, es María Real. O sea, para mí es como... Es mi amiga, es no digo más. de esto, sí. Es espectacular en todos los sentidos. No, me encantan las dos recomendaciones porque para mí también son dos personas que me gustan mucho, que comparten un montón y que es agradecer que se aprende muchísimo a través de sus redes. Así que... Es que parece así como muy clásico decir, no, es que es lo que tenga que decir. No, pero es que una persona puede ser muy buena, pero si no la recibes como buena persona, como referente de verdad, no como enseñar, no, y ya para mí vale muchísimo pues eso, como las personas que hay detrás de eso. Estoy de acuerdo, es que se nota, o sea, ya no es el contenido, porque hay gente que comparte contenido bueno, pero que a lo mejor conmigo no conecta. Y en cambio hay gente que conecta por cómo es. Estoy de acuerdo. Exacto. Así que, nada. Pues muchísimas gracias, Lorena. Encantada de haberte tenido por aquí. Nos has contado un montón de cosas, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. He estado súper cómoda y, bueno, espero que pueda llegar la información a mucha gente y salir de esos síntomas. Estoy segura que sí. Bueno, un besito, Lorena. Gracias, un besito. Y con esto finaliza el episodio de hoy. Te dejaré como siempre todas las notas del programa en martamarmol.com/podcast y también de todo lo que hemos ido hablando, pues de los profesionales, bueno, de todo lo que nos ha compartido Lorena. Y como siempre, si quieres que este contenido continúe, puedes compartirlo o puedes darme tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en YouTube, suscribirte a Spotify o en iVoox. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.